Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo se oye? Parece que bien, ¿sí? ¿Se ve bien? Oye, bien, ya. ¿Cómo está María Elena? Paz. Matías. Hola, ¿cómo está Matías? Bien. Bueno, día 16 de julio ya. Saludamos a las personas que estén conectados, ¿cierto? En esta clase del día. ¿Cómo está Rose? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a ver la clase número 2 ya de la fase B. Carolina, ¿cómo está? Buenas noches. Qué bueno que esté por aquí también. Eh, ya estamos, ¿cierto?, por iniciar esta clase. Que es una clase bastante práctica. De hecho, bueno, como ya les comentaba, ¿cierto?, las clases de la fase B son prácticas. Eh, Quiere decir eso que en realidad la teoría ya la vimos en fase A. ¿Cómo está Nancy? Qué bueno que esté por aquí. Y ahora nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en aspectos prácticos para ir rápidamente ya sacando las prácticas, es decir, que ya las vayamos haciendo, que nos den resultados, que vayamos avanzando, que efectivamente vayamos viendo en nuestra propia vida el resultado. Ese es el sentido. La práctica, ¿cierto?, o la clase de hoy es práctica de meditación reflexiva, que es, podríamos decir, uno de los pilares fundamentales dentro de estos estudios, puesto que en realidad vamos a ir trabajando los defectos psicológicos, el ego. Y desde ahí, ¿cierto?, la importancia de poder comprender cómo funciona, cómo se va manifestando, cómo nos maneja, cómo nos manipula el ego, y de tal manera de, con comprensión, ¿cierto?, a través de la reflexión, poder ir eliminando. Recordar que es importante no trabajar desde la represión, ¿cierto? Oiga, me di cuenta que tengo tal defecto psicológico, tal, ¿cierto?, yo, y lo voy a reprimir. Y lo mantengo reprimido, 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 y no lo elimino nunca, nunca lo trabajo. Eso me va a llevar finalmente a crear un monstruo mucho más grande, mucho más gordito, ¿cierto? Porque en realidad está reprimido, no se eliminó. ¿Y por qué no se eliminó? Porque no se comprendió. Entonces la meditación reflexiva, que es la práctica que vamos a hacer hoy, nos va a llevar a utilizar directamente nuestra propia vida, ¿ya? Esto es muy importante, empezar a comprender que aquí la vida de los demás no nos importa. Es realmente, ¿cierto?, cada quien libre de hacer lo que mejor le parezca. Y cuando vamos a hacer este trabajo, ¿cierto?, de meditación, vamos a ir profundizando en nuestra propia realidad, en nuestro propio mundo interno. Entonces, ¿de qué se trata principalmente la meditación reflexiva? Es que vamos a ir tomando escenas de nuestra propia vida. Escenas que pueden ser del mismo día, por ejemplo, del día de hoy, o pueden ser escenas importantes o que nos hayan marcado dentro de nuestra vida, ¿ya? Esto es bastante flexible. La verdad que para el mundo interior todo está presente aquí y ahora. No hay una diferencia. Entonces puede ser el momento más lejano en el pasado, pero ese concepto de tiempo, ¿cierto?, de pasado, no existe para nuestro interior. Entonces en la práctica vamos a tomar una escena y la vamos a desmenuzar. ¿De qué manera? ¿Cierto? Primero nos vamos a posicionar de una forma cómoda, sentaditos, ojalá, ¿cierto?, que nadie nos vaya a interrumpir. Y luego vamos a traer la escena, ¿cierto?, a nuestro interior, a nuestro espacio, ¿cierto?, reflexivo, a nuestra mente. Vamos a traer la escena. Ejemplo, una discusión, ¿cierto? Esta discusión frente a frente, por teléfono,
con un cliente, con la pareja, con quien haya sido, ¿cierto? Vamos a tomarla. Estoy dando cierto el ejemplo para que vayamos entendiendo de qué se trata y cómo lo vamos a hacer. Este es solo un ejemplo. Cuando tomamos esa escena, lo que vamos a hacer es reconstruirla. La mayor cantidad de información que podamos reconstruir o que nos permita reconstruir la escena, vamos a armarla, tal cual como se dio. Lo más importante es que, ¿cierto?, no realicemos juicios a la otra persona o con las personas con las cuales nos identificamos o con las cuales discutimos o peleamos, ¿cierto? Voy a mover la pizarra un poquito. Ahí parece que se ve. ¿Cierto? Esto siempre tener presente que es con nosotros, con nadie más. El responsable es uno. Y los defectos que queremos eliminar son los nuestros. Entonces no podemos hacer juicio de la otra persona. No justificarse. Es decir, no, estuvo súper bien que yo le dijera ese par de garabatos, se los merecía. ¿Ah? Una justificación que no cabe. Cuando va ocurriendo todo eso, ¿qué está ocurriendo ahí en nuestro interior? Que nos estamos volviendo a identificar con la escena. Entonces ya estamos perdiendo la objetividad. Es importante ser capaces, ¿cierto?, de hacer este proceso viendo esto como lo que es, como una escena, como quien, ¿cierto?, está frente a un televisor y va reconstruyendo simplemente la situación. ¿Para qué? Para que tengamos la mayor capacidad, ¿cierto?, objetiva. Nuestra conciencia pueda realmente hacernos ver. Lo otro, ¿cierto?, que es importante, ¿cierto?, que no hay un tiempo. Esto nos va a tomar lo que nos vaya a tomar. ¿Sí? Bien. Cuando reconstruimos la escena de este ejemplo que doy de la discusión, lo que vamos a hacer es rápidamente y muy naturalmente va a ir surgiendo, ¿cierto?, un listado. ¿De qué? De los yoes que se presentaron. Todo esto mentalmente, con mucha concentración, con mucha imaginación. Entonces, si estábamos en esa pelea, esa discusión, por ejemplo, fue con un hermano, ¿cierto? Y sale el yo que se cree superior, por ejemplo, ¿cierto? Le salió un yo de orgullo a uno. En realidad, lo estaban corrigiendo y uno no quiso. No quiso recibir, ¿cierto?, el consejo. Se siente superior. Y empieza uno gradualmente, cuando va viendo la escena, empieza a tener una claridad de que empiezan a aparecer, y aparecieron, una serie, ¿cierto?, de elementos que si uno simplemente lo recordara, no tendría claridad. ¿Cuándo viene esa claridad? Cuando empiezo a meterme en la escena. Es más, puedo empatizar y me pongo en el lugar de ese hermano, por ejemplo. Y empiezo a ver cómo se estaba sintiendo esa persona. Entonces yo voy a poder hacer en este listado, ¿cierto?, de yoes, voy a poder ver a nivel de pensamientos, a nivel de emociones y a nivel de acciones, ¿cierto? En las emociones también están los deseos, ¿cierto? No hay que olvidarse de eso. Y mentalmente voy a identificar 1, 2, 3, 4, 5, 10, los que tenga capacidad. Y créame, la Divina Madre le empieza a mostrar uno a uno, otros y otros que se le iban quedando a uno. Entonces, todo este proceso, ¿cierto?, que voy a ir armando, me va a dar como resultado una cantidad importante de efectos. Entonces, ese listado, ¿cierto?, es el que voy a tomar y yo voy a aplicar la muerte psicológica. Es decir, si apareció un yo de orgullo, que no quería recibir los consejos del hermano, o que se creyó superior, ¿cierto?, etcétera, voy viendo estas emociones, ¿cierto?, cómo se me empezó a manifestar, ¿cierto?, una tensión en el cuerpo. Ahí voy a ver acciones.
deseos de cortarle la comunicación, deseos de hasta de golpear, ¿o no? Fíjate que todo esto es tan importante porque realmente la importancia no está en lo que externamente nosotros mostramos a los demás. La mayor, ¿cierto?, realidad que existe de nosotros es lo que ocurre en nuestro propio mundo interior. El cómo tratamos a los otros en este espacio, en este mundo interior. Toda esa energía, toda esa vibración es realmente la más importante. Podemos por fuera mostrarnos como buenitos, buenitas, ¿cierto? Amorosos, cariñosos, pero por dentro estamos destruyendo a las demás personas. Entonces, cuando uno empieza a hacer este listado, empieza a salir esta realidad. Y ahí uno empieza a pedirle a la Divina Madre, ¿cierto? Elimina este yo. Madre mía, mata. Tomo el listado y empiezo a matar. Madre mía, elimina este yo del orgullo. Madre. Fíjate que si uno esto lo arma bien armadito y va reconstruyendo muy bien la escena, va a venir un nivel de arrepentimiento muy genuino, muy de uno, muy propio, porque hay una comprensión. Pero eso es natural. Ya no es que uno tenga que ponerse a llorar. No. Eso sí surge porque uno comprendió y se dio cuenta el daño que hace uno con sus reacciones, entonces sale una comprensión de uno. Esa comprensión es luz. Eso es lo que realmente nos va a llevar al cambio, ¿cierto?, del quehacer. Es decir, no vamos a volver a repetir lo mismo. O si se repite, va a ser mucho más baja la intensidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de yoes, de defectos que descubrimos ya, los hemos ido eliminando y no se van a volver a manifestar. Vamos a hacer entonces la práctica, ¿sí?, de esta actividad. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer ahora para que la aclaremos inmediatamente antes de hacer la práctica. Si es que hay alguna, ¿cierto?, duda respecto a lo que vimos, de lo que vamos a ejecutar, ¿vale? Esta práctica, ¿cierto?, es, puntualmente la vamos a hacer ahora. Vamos a hacer los pasos para poder hacer cualquier práctica de una forma muy, muy sencilla, ¿sí? Aquí hay que ser práctico, no hay que complicarse, no hay que buscarle, ¿cierto?, ni enredar las cosas, no, lo más sencillo posible. Y vamos a tomar del día de hoy, si tenemos alguna escena, tomamos esa escena del día de hoy. Si por a veces no recordamos algo, ¿cierto?, que nos haya impactado, que sea importante trabajar, traemos la escena, alguna escena de otro día. Pero tiene que ser una escena, una situación nuestra. No sirve, ¿cierto?, que uno se ponga a fantasear, no. Una escena real nuestra. Y revivirla de la manera más genuina posible, ¿cierto? Reconstruirla para poder trabajar. Parece que no hay dudas, ¿cierto? También se nos une Estela. Bienvenida, buenas noches, y Vanessa. Buenas noches también. ¿Sí? Melanie dice, ¿se puede volver a la escena las veces que sea necesaria? O la idea es que es solo de esa escena tomar los joys y eso estoy trabajando. Mira, qué buena tu pregunta. Fíjate que la Madre Divina uno lo va llevando y muchas veces le vuelve a mostrar cosas que se le estaban quedando y se vuelve a la escena. Entonces por allá se da cuenta que uno en realidad termina dándose cuenta que con esa discusión que yo decía, por ejemplo, realmente, profundamente, tiene una envidia, esto es un ejemplo, con esa persona. Y esa envidia tiene una raíz en otras situaciones de la vida, del pasado, o sea, mucho más atrás. Entonces aquí hay que permitirse un poquito, ¿cierto?, que la Madre Divina lo vaya orientando y probablemente lo va a llevar a la escena de nuevo, va a sacar más información y podría, después de hacer todo este trabajo con estos yoes que aparecen acá, llevarnos a otra escena mucho más atrás. Y si estamos bien haciendo esto, realmente va a ser tremendamente útil. Aquí se van a ver unas claridades que nunca hubiéramos tenido de otra manera, ¿ya? Así que la pregunta que tú haces, Melanie, está súper bien. Bueno, los pasos son como todas las prácticas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña relajación. En este caso, ¿cierto? Vamos a hacer una relajación orientada a través de la respiración, ¿cierto? Vamos a ir bajando el pulso, simplemente inhalando y exhalando por la nariz, suavecito, ¿sí? Luego de eso, ¿cierto?, vamos a hacer las conjuraciones,
¿cierto? En la conjuración de el belilín, que es para limpiar el ambiente, y el círculo mágico, que es para cerrar el ambiente. Luego una oración interna, cada quien, como le nazca, comunicarse con su divina madre. Y luego de eso, ¿cierto? Vamos a tomar la escena. Cada uno, ¿cierto? En su mundo interior reconstruye su escena. Y vamos a tomarnos varios minutos, ¿sí? Ojalá puedan estar todos en una condición cómoda. Vamos a tomarnos varios minutos para poder trabajar esta escena. Ya unos 10 minutos mínimo. Y luego de eso, ¿cierto? Vamos a volver a ver si existen más preguntas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a relajar el cuerpo para que no sea estorbo. Vamos a inhalar por la nariz. Exhalar por la nariz. Inhalar por la nariz. Exhalamos por la nariz. Inhalamos. El berilín. 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 Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Berilín. 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 Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Berilín. 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 Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Berilín. 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 Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, con el alma y el corazón, que si es tu voluntad ordenes a mi intercesor elemental trazar un círculo mágico alrededor de este departamento, para así hacer lo libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Una oración con nuestras propias palabras para pedir asistencia a nuestra divinidad. Trabajamos nuestra escena en nuestro interior.
Bien. Vamos volviendo, agradeciendo a nuestra divinidad, nuestro Padre interno, nuestra Madre Divina, por la asistencia, la ayuda en reconstruir y en eliminar los yoes que están apareciendo ahí. Esta es una práctica que va arrojando varias claridades de uno. Uno se va dando cuenta del nivel de concentración que tiene, si es que está o no en un buen nivel, o está, ¿cierto?, fácil de que lo saquen otros pensamientos. Importante si uno ha tenido un día muy agitado, importante hacer una danza de los derviches, práctica ¿cierto?, que vimos en la clase 41 de la fase A, para bajar la intensidad, ¿cierto?, de la mente, que a veces está muy agitada. Y es importante, ¿cierto?, que podamos tener un nivel de concentración bastante bueno para que realmente profundicemos y empezamos a encontrar, bueno, ustedes ya lo vieron. Luego esto, ¿cierto?, en la misma noche uno va teniendo inmediatamente, podríamos decir, la ayuda de la Madre Divina, ¿cierto?, retroalimentación, le van mostrando más datos, más información de lo que significó, ¿cierto?, de lo que significan estos defectos en uno. Si está trabajando yoes de lujuria, ¿cierto?, manifestaciones de lujuria, de ira, en fin, todo eso se va nuevamente, en noche va a mostrarse. Más información, más datos. Y no poco, mucha información muy buena para seguir trabajando. Entonces, este trabajo de meditación reflexiva, debiéramos hacerlo, ojalá, siempre al finalizar el día, con un poquito de sueño, si es posible, para que realmente vayamos, ¿cierto?, profundizando al punto de que inclusive, ¿cierto?, se pueda producir una información que ya es desde, ¿cierto?, más arriba. Y eso es lo que en realidad estamos buscando, tener unas claridades que no hemos tenido nunca acerca de los defectos. Esta investigación, ¿cierto?, va acompañada del trabajo en el Día de la Muerte en Marcha. Y esta investigación, estos datos que vamos sacando de las manifestaciones del día, son importantes trabajarlas rápidamente, no dejarlas pasar, ¿cierto?, que un día que otro, no. Todos los días deberíamos practicar, al finalizar el día, ojalá. Y uno se empieza a conectar ya con esta práctica de una forma, la empieza a necesitar. Y esa es la idea, que uno se dé cuenta que la conciencia necesita este trabajo y se lo va a empezar a pedir. Porque uno empieza a tener resultados, efectivamente, a no repetir nuevamente los actos. Pero no por represión, no porque, ahora soy buenito, no. Es porque simplemente el ego empieza a morir. Itchel, gracias a ti también. Gracias. Y eso, ¿sí? Esa es la práctica. Si tienen consultas, inquietudes, dudas, respecto a esta práctica que es muy sencilla, pero, ¿cierto?, es tremendamente eficaz para ir avanzando. Luego vamos a ir profundizando más y más prácticas para que las podamos ejecutar. Dígame, María Elena, ¿cuál es su consulta? Estamos a la espera. Vamos a hacer mañana la otra clase, mientras tanto hace la consulta María Elena, de la fase A, que es la práctica del desdoblamiento astral. Dice María Elena, ¿el miedo, la incertidumbre, la inseguridad pertenecen a algún ego específico? Claro que sí, María Elena. Fíjate que el primero que tú mencionas es el jefecito, en general el miedo, ¿cierto? La incertidumbre es una forma de miedo, muy típica de lo que estamos viviendo hoy. La inseguridad, sí, también está muy ligado, ¿cierto? Porque en realidad creemos que existe la seguridad y más bien nosotros ponemos la seguridad en lo exterior, ¿cierto? En un trabajo, la seguridad en una pareja, la seguridad en las medidas de un gobierno, la seguridad la ponemos, en fin, en el mundo exterior tenemos puestos esos elementos.
Por eso también sufrimos de incertidumbre. ¿Qué va a ser? ¿Cierto? Si tal y cual cosa no ocurre. Entonces, hay que comprender, voy a redondear la primera parte, ¿cierto? Hay que comprender que todos devienen del miedo, ¿sí? Y el miedo, en el fondo, está íntimamente vinculado con esa falta de amor que tenemos, pero esa falta de amor que debiera estar en nuestro ser. Es decir, nuestro ser es donde está todo, lo útil, ¿cierto? Lo justo, lo verdadero, y en realidad nosotros hemos creado esta realidad exterior y ahí hemos puesto la seguridad. Y en última instancia el miedo viene, ¿cierto?, de la poca energía sexual o de la energía sexual mal utilizada, finalmente, es decir, de la fornicación. Una persona que transmuta su energía sexual y empieza a cambiar. Y ya, ¿cierto?, su seguridad, su certeza, su valentía está porque está. O sea, ya no le teme a vivir en pobreza, no le teme, ¿cierto?, a que no tenga a veces ni lo necesario ni lo mínimo. ¿Por qué? Porque está todo orientado en su ser. Pero ahí ya es cuando una persona ha ido levantando, ¿cierto?, la energía sexual, es decir, ya está en transmutación sexual, empieza gradualmente a alejarse de los factores del miedo. Y esa es la parte que realmente deberíamos cultivar. Estar vinculados a nuestro ser y que sea nuestro ser realmente el eje de nuestra atención. ¿Vale? Entonces, dice, ¿quién sería? Dice, el miedo abarca todo. ¿A qué estaría ligado? El miedo finalmente es lo que acabo de decir, ¿sí? Está ligado a la fornicación. Así de sencillo. Una persona que transmuta y que tiene su energía en ascenso por la columna, realmente no teme a comerse un par de granos de arroz al día si le toca, ¿cierto?, pasarlo mal, no se hace ningún problema, honestamente. Pero eso lleva a un nivel de comprensión y de energía que debe ya estar dentro de sí. Entonces, hay que trabajar en esos aspectos. ¿Para qué? Para que realmente ya no estemos en esa energía del miedo, que por lo demás es muy, ¿cierto?, nos absorbe mucho, estamos todo el día con la preocupación, con la incertidumbre, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué pasó con esto? Llegó el bono, que no sé cuánto. Y ahí, ¿cierto?, finalmente terminamos chupados enteros y al otro día lo mismo y el siguiente día lo mismo, vemos noticias y estamos en una cadena de miedo interminable cuando en realidad ese factor está dentro. Seguir dependiendo de los de afuera. Paz dice, ¿quién sería madre mía en estos estudios? ¿Se le entiende como la parte femenina de la divinidad? Claro que sí, así es, Paz. Fíjate que esta parte es bien bonita en términos de comprenderla, porque a veces uno, y ayer salió una pregunta bastante parecida, a veces uno lo tiene como algo muy etéreo. La Divina Madre tiene una realidad, todas las partículas de nuestro ser tienen una realidad. Nosotros, como hemos dicho desde la clase 1, lamentablemente solamente tenemos creencia o damos fe de aquello que podemos palpar a través de los 5 sentidos. Pero aquello que no palpamos con los 5 sentidos, siempre nos queda ahí, ¿será o no será? Entonces ahí tenemos, no digo tu caso, Paz, sino que en general nosotros tenemos, ¿cierto?, unos yoes que son de, podríamos decir, de la duda, ¿sí? No es la palabra exacta, no la recuerdo ahora, pero que en el fondo escepticismo, esa es la palabra que quería recordar. Y ese escepticismo es en realidad el que nos hace no vincularnos. Pero siempre hay que tener muy claro lo siguiente. El exterior es un reflejo de lo interior. Y nosotros, así como tenemos sí o sí un padre, o hemos tenido un padre físico y una madre física, sí o sí, estos están dentro de nuestra realidad interior. Y cuando vimos, ¿cierto?, la clase 49 de la dualidad, vimos que lo primero que ocurre cuando sale, ¿cierto?, la mónada, ¿cierto?, o la chispa divina desde el absoluto al salir, se divide inmediatamente en 2 aspectos. Y esos 2 aspectos son justamente padre-madre, ¿cierto?, la dualidad. Y eso es porque desde un inicio, antes de cualquier otra creación, tiene que existir el padre y la madre.
En nuestro mundo interior, ¿cierto?, está la Divina Madre. Fíjate, los hinduistas, los budistas, todas las antiguas corrientes religiosas que tenían conocimiento de esto en su origen, no hoy, siempre dibujaron a la Divina Madre, ¿cierto?, y al Hijo. En la religión, ¿cierto?, cristiana también, en la corriente cristiana también se mostró, ¿cierto?, a la María, como el día de hoy, ¿cierto?, de las Carmen, y su Hijo. Siempre, siempre, siempre. Pero esto es la forma, quedó solamente la forma. El fondo de eso es aquello que estamos hablando, la Divina Madre Kundalini. ¿Vale? Así que es el aspecto femenino de Dios. Y como función tiene eliminar el ego. Esa es la función de la Divina Madre. Carolina dice, yo le entiendo como mi divinidad interior y podría ser madre o padre. Claro, tal cual, pero como decíamos, ¿cierto?, la función de la madre es justamente eliminar los defectos psicológicos. Como decimos, afuera es igual que adentro. Cuando nosotros éramos pequeños, y todavía quizás todavía pasan algunos, cuando a uno le falta algo, le pasa algo, ¿a quién llama? Inmediatamente, así instintivamente, a la mamá. Eso es natural, instintivo. ¿Por qué? Porque la madre es la que tiene esa función de protección interior. El padre, ¿cierto?, tiene otra función. Pero la madre es la que en el fondo nos puede ayudar a trabajar todos esos defectos psicológicos. Y no es solamente semántico, ¿cierto?, ni conceptual. Internamente es así. Y la madre se refleja internamente como una mujer, una fémina, de distintas formas inclusive, ¿sí? Catherine dice, ¿qué pasa cuando te hacen una crítica no constructiva, que ya no pasa por el ego propio, sino ajeno? Me costó hacer esta meditación porque estoy enojada por una situación que pasó antes de la clase. Muy bien, qué bueno que pasó esa situación, pues, Katy. Fíjate, claro, la crítica no constructiva en realidad, la crítica es crítica. El apelativo que le ponemos, ¿cierto?, el apellido, no constructiva, crítica destructiva, crítica lo que sea, pero crítica es crítica. De dónde haya venido, no importa. El problema o el punto es qué pasó conmigo con esa crítica, mis reacciones. Y ahí es donde volvemos a este del listado, ¿cierto? Los yoes que se movieron dentro de mí. Orgullo, me molesté, me pareció, ¿qué se cree? Oye, si este no ha pelado una papa en la vida y me viene a criticar a mí, ¿sí o no? Y le salen a uno una cuestión súper fea y dice, no te puedo creer. Y poco menos si tuviera, ¿cierto?, con qué pegarle, le pego. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en realidad esa reacción es lo que importa. Fíjate que, claro, uno la puede justificar, ¿cierto?, la respuesta, porque dice, una crítica destructiva a esta persona, mira lo que me estaba diciendo. ¿Y qué más da? Si no importa que uno le hayan dicho lo que sea, todos los demás, todas las personas, tienen el derecho de ser y hacer lo que crean correcto o lo que quieran hacer. El punto siempre va a estar en nuestra reacción interior. Y ese es el objetivo de este estudio. Poner toda nuestra atención en nuestras reacciones. Ese es el único objetivo. Si uno empieza a descubrir sus reacciones y no le preocupa lo que los demás hagan, entonces ya está avanzando uno. ¿Cuesta? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Por el ego. ¿Ah? Y a veces, mira, fíjate, a veces uno se toma de cosas que ni siquiera son. Es decir, el ego inventa además que hay algo ahí. Siempre dice esas cosas para molestarme a mí, dice uno. ¿Ah? Me tiene mala. Y empieza a inventar cosas que solamente están en el mundo interior de uno. Todas esas reacciones, y siguen, y a veces están días en uno ahí sonando, y comiendo la energía a uno. ¿Ah? Le dio color a esa persona. Claro, fíjate que es uno en realidad. ¿Ya? Cualquiera puede hacer lo que quiera. Si la vida es así, es libre. ¿Ah? Nosotros a veces tenemos banderas de libertad, ¿cierto? De amor y todas esas cosas, pero cuando nos toca nuestro espacio, nuestro metro cuadrado, nuestro mundo interior, ya la cosa es distinta. Ahí nos ponemos, ¿cierto?, ya reactivos. Entonces es bien importante salir de ese mundo, del juicio, de la justificación, como decíamos al inicio, para meternos
a destruir, a eliminar esos yoes que llevamos dentro. Por ahí el maestro Samuel dice que hay que tratarse, ¿cierto?, con un bisturí, abrirse, en términos figurados, ¿cierto?, y poder ver nuestra realidad. Si aquí el que está buscando el cambio es uno, no esa otra persona. Entonces, si uno se metió, dice, ya, pues vamos, pues a ver si es verdad que quiero el cambio. ¿Ya? Entonces, ahí se va viendo justamente que uno no justifica sus reacciones, ¿cierto?, sino que más bien va viendo que ellos se movieron dentro de uno. Bien, gracias a ti, Katy. Bueno, si quedó claro, y así esperamos, esta práctica es para hacerlo a diario, para poder meternos ya en estos estudios permanentemente de nuestra psiquis. Estos cambios van a traer consecuencias positivas, muy buenas. A estos estudios realmente transforman nuestro interior. Y eso es lo que estamos buscando. Y lo vamos a ver luego, ¿cierto? Cuando estemos ya, como te decía, en los sueños, cuando despertamos, vamos a ver, oye, ¿tiene relación con lo que hice? Vamos a dar cuenta que tiene. Está pegadito, es la continuación de la historia, lo que le van a mostrar internamente. Y eso es lo que estamos buscando. Porque ahí ya se está moviendo todo nuestro mundo interior a la muerte, a la transformación. Y de ahí vienen cosas nuevas y ¿cierto?, se van dando cosas distintas en nuestra vida. Bien, mañana, invitados, ¿cierto?, a la clase número 3 de la fase A, que es el desdoblamiento astral, ¿sí? Y el lunes también vamos con el desdoblamiento astral, pero en la fase B. Ahí vamos a profundizar más. Entonces, mañana viernes, a las 8, para la clase de desdoblamiento astral de fase A, la vamos a entregar completita y vamos a hacer práctica también. Gracias también, Rose, a ti, ¿sí? Así que, invitados, gracias, que tengan una buena noche, a sacar provecho, a avanzar, y nada, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, lo que nos pasa, si nosotros somos sabios, inteligentes, los vamos a tomar para nuestro crecimiento, ¿vale? Que eso es lo que importa. Gracias, Carolina, también para ti. Muy buenas noches, que estén súper bien. Buenas, Estela, Catherine, con todo el power, así. Muy bien, esa es la idea. Buenas noches también para Paz, Itchel, Matías, Nancy. Aprovechemos, ¿cierto?, esta noche para eso que estaba pendiente. Habíamos hablado del desdoblamiento astral, mañana lo vamos a volver a tratar. Bien, que tengan una buena noche.